Favor. En efecto, estamos con Juan Carlos Tafur, él es director de Sudaca, que está en fuego en estos días, produce una cantidad enorme de contenidos, podcast. Juan Carlos Tafur tiene una columna, también lee la columna, te mandan la grabación, el audio. Yo estoy suscrita y veo que hay muchísima actividad, no solamente del director, sino de un conjunto de periodistas. Vamos a empezar por ahí. Han tenido más trabajo que nunca en estas últimas semanas. Bueno, sí, en los 2 últimos meses hemos duplicado las visitas al portal. Yo creo que la gente está demandando noticia política y nos hemos reforzado en el plantel. Pronto van a haber ya noticias en la parrilla de columnistas y en la parrilla de reporteros de Sudaca, porque creo que la situación lo amerita además. No solamente por cambio de gobierno, porque eso normalmente genera una expectativa, sino por el cambio de este gobierno. Que de por sí ya genera una situación de ansiedad periodística tremenda por la enorme precariedad e incertidumbre con la cual están dirigiendo sus primeros pasos, ¿no? Yo creo, no recuerdo un gobierno tan improvisado como en toda mi carrera periodística. Y es difícil incluso también acceder a información. Mucha gente es realmente de izquierda, marxista, leninista, digamos, todo el paquete de Cerrón, que lo disimuló después de la segunda vuelta, pero que ahora ya no lo puede disimular. Mira, yo creo que Castillo es un siamés de Cerrón. Las versiones que existían respecto de él a propósito de la huelga del 2017 es que era un dirigente sindical absolutamente intransigente, radical y caprichoso. Y yo creo que una vez en el poder, dada la influencia de la circulina, que como siempre digo yo, es más poderosa que la cocaína y la heroína, ha generado una turbulencia psicológica en el presidente que le está haciendo creer que es omnipotente y capaz de no leer la realidad política del Congreso, uno, y la realidad social del país, que claramente le indica el derrotero y que él sigue en los casos contrarios. Las dos encuestas que han salido últimamente, IEP e Ipsos, señalan con claridad. En el caso del IEP, el 85% cree que Cerrón no debe tener ninguna participación en el gobierno, y en el caso de Ipsos, 90%. Y esto se da a todo nivel. En la encuesta del IEP, que es segmentada respecto a esta pregunta, revela que el sector rural, el sector DE, el 80% no quiere ver a Cerrón cerca del gobierno. Y este señor Castillo se zurra en esta demanda popular y no solamente le da presencia, sino sobrepresencia. Designa ministros, designa funcionarios de segundo nivel, se pasea orondo por oficinas públicas, declara, tuitea permanentemente dando a entender o haciendo gala del poder que tiene, etcétera. Y eso le va a pasar una factura política pronta. Yo creo que si aparece una encuesta de aprobación pronto, esta semana o la próxima, nos vamos a dar con una sorpresa de los niveles bajos de aprobación del presidente. Claro, que normalmente cuando un presidente empieza, debería empezar por lo menos con 50% de aceptación, porque la mitad del país votó por él, ¿no es cierto? Él empieza con 40% de aceptación, o sea, ya viene bajetón. Pero luego, esto, claro, y puede tener consecuencias jurídicas mucho más complejas, como una comisión investigadora en el Congreso para investigar a Cerrón y a Castillo por usurpación de funciones, como se hizo con Nadine Heredia o como se hizo con Vladimiro Montesinos respecto de Alberto Fujimori. La palabra siamés se utilizó mucho en la dupla Fujimori-Montesinos. ¿Tú crees que en este caso hay la misma relación? Yo creo que sí. Yo creo que hay que descartar como herramienta interpretativa de la realidad política del gobierno la figura de un Castillo subordinado o rehén de Cerrón. Yo creo que comparten la misma agenda. Ojalá la rectifique, o sea, todo político está en capacidad de rectificar. Ojalá lea la realidad política y social que se ha generado. Ojalá se dé cuenta cómo ya hay grupos sociales
como la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa o el SUTEP, que empiezan a manifestar divergencia y disidencia respecto de las decisiones del gobierno. Ojalá se dé cuenta que yo siempre señalé que tanto Keiko como Castillo, ambos tenían la amenaza sobre sí de una azonada callejera al estilo Chile o Colombia, por razones distintas. En el caso de Keiko, por discrepancias ideológicas con el modelo de parte de la población votante de Castillo, pero en el caso de Castillo, por la frustración de sobreexpectativas que podía generar. Y si él se enfrenta al Congreso, no va a poder no solamente no aprobar las leyes que has mencionado, no va a poder aprobar el paquete tributario, que es la piedra madre de su programa de gobierno, el aumento de la recaudación tributaria mediante impuestos a las regalías a las mineras para sobrellevar el shock de inversión en educación y en salud que ha propuesto. Ni siquiera eso podría pasar sin la aprobación del Congreso. Y él se ha encargado de enemistarse inclusive con quienes fueron sus socios en la primera lista, la mesa directiva, como Somos Perú y los Morados. O sea, está... Felipe Ortiz de Ceballos escribió hace muchísimos años, al final del segundo gobierno de Belaúnde, un artículo que se llamaba Las desventuras del solipsismo, y hablaba cómo los gobernantes perdían la noción de la realidad al estar encapsulados por una burbuja de asesores que le transmitían y eran su filtro de la realidad. Me temo que le está pasando lo mismo a Castillo y no está percibiendo lo que está ocurriendo en la realidad externa a su entorno. Ojalá tenga un baño de realidad pronto y entienda y descubra que el país está demandando algo muy distinto de lo que él está ofreciendo. Si no, yo creo que el camino de deterioro político va a ser muy acelerado y eso nos va a llevar a escenarios como interpelación pronta a los ministros o al gabinete, que es una sugerencia que varios han planteado antes de la presentación en el Congreso, porque ya son ministros en funciones y como tal se les puede interpelar, o la negatoria de confianza al gabinete Bellido, que es otra posibilidad, las censuras a ministros particulares uno tras otro, o eventualmente ya como arma defensiva extrema la vacancia del presidente y posteriormente de Dina Boluarte para que sea el Congreso quien asuma y ojalá convoque elecciones, porque tampoco queremos tener a Mari Carmen Alba de presidenta hasta el 2026, ¿no? Lo que pasa es que esa es, digamos, la última de las posibilidades luego de agotar un abanico de posibilidades. Así es, así es. Ese es el problema, no es la primera. Hemos leído gente que está pidiendo la vacancia a una semana. Ya ahorita. Sí. Ahorita, hoy. Eso no se puede y no se debe. Porque además hay que recordar que las vacancias suelen ser muy impopulares en el Perú, como es lógico. O sea, si yo acabo de votar, tengo una oportunidad. No va, para que haya vacancia, la vacancia tiene que ser popular. Y en este momento no lo es. Y eso puede durar un tiempo. Pero ¿qué tan rápido puede ser el deterioro de Castillo? Porque hay que decir algo que a mí me parece interesante. Castillo puede esconder lo que es. Cerrón no lo esconde. Sí, pues. Dice abiertamente lo que va a hacer. No esconde nada. ¿Cómo explicas eso? No, y claramente, bueno, él es un cuadro marxista-leninista clásico. O sea, no quiero decir decimonónico porque en el siglo XIX se produjeron grandes cosas, grandiosas, entre ellas el liberalismo. Así que no es un adjetivo descalificativo correcto, pero sí es un marxismo anacrónico. A mí me hace acordar al marxismo-leninismo contra el que combatíamos en la universidad, Rosa María, o sea, sí, de catecismo. De catecismo, o sea, es Marta Gernecker puesta en acción, o sea, el manual de marxismo más primitivo, más dogmático, más rígido que Cerrón aplica y despliega. Y Cerrón, hay que recordarlo, entre la primera y la segunda vuelta fue el primero en insinuar que ya había un camino para resolver la minoría que tenían en el Congreso, que pasaba por la disolución, por la pérdida de confianza de dos gabinetes y la disolución del Congreso. Entonces yo creo que a Castillo y Cerrón tienen esa estrategia en mente, que es generar cuestiones de confianza
y provocar la disolución del Congreso para convocar a uno nuevo y aspirar allí a tener la mayoría que les permita aprobar por lo menos con 66 votos la reforma del artículo 206 y dar paso a un referéndum para la Asamblea Constituyente. Ese es un pensamiento enloquecido porque Cerrón tendría que estar muy mal de la cabeza para creer que en una elección donde ellos fuerzan la disolución del Congreso van a obtener mayoría parlamentaria. Así es. Es absurdo. No, y además, aún si tuviesen éxito, es una orgía de elecciones y de incertidumbre. Primero tendrían que lograr las dos negatorias de confianza. Disuelven el Congreso. Convocan elecciones congresales, que serán de acá a 6 meses. Tendrían que ganar esa elección congresal para poder tener 66 votos y aprobar la reforma del 206. Convocan, si logran eso, a un primer referéndum. Si lo ganan, recién reforman el 206. En base a eso, el Ejecutivo convoca a un segundo referéndum. Si lo ganan, que también está por verse, recién podrían convocar elecciones para la Asamblea Constituyente. Convocan elecciones para la Constituyente. Si la ganan, tendrían que pasarse un año o 9 meses deliberando para aprobar la nueva Constitución. Nos pasamos 2 años y medio, 3 años en medio de incertidumbre, elecciones, con el costo económico que eso implica, que también le va a pasar, es otro hecho que le va a pasar factura a Castillo, la inflación, el desplome en la bolsa de valores, el congelamiento de las inversiones va a generar un impacto en la dinámica del empleo que ya se había empezado a recuperar aceleradamente en los últimos meses y eso se va a detener. Todo eso la gente se lo va a atribuir al gobierno de Castillo y generar el desgaste de Castillo bajo la lógica radical que ha elegido va a ser muy rápido. Claro, y eso a su vez va a ser más propicia la posibilidad de que el Congreso se anime a vacarlo, ¿no? Si sale una encuesta con Castillo con 30% de aprobación, yo creo que la vacancia va a estar en la punta de la lengua de los congresistas. Claro, tiene que bajar su popularidad, si no la vacancia no va a proceder políticamente. Ahora, es cierto también que estos congresistas ya aprendieron, no son suicidas, por ninguna razón van a decir dos veces no al presidente. Pueden dilatar, pueden, como tú dices, hacer una serie de estrategias, no aprobar ninguna norma, y claro, las que vienen con cuestión de confianza pueden venir en una especie de batería hostil del Ejecutivo donde se hace cuestión de confianza todo, la presencia de los ministros, las normas que mandan, el paquete tributario, de todo se hace cuestión de confianza. Entonces, claro, con una batería así, ¿no es cierto? Una masiva, ahí no va a quedar más que la vacancia. O sea, si el gobierno comienza a utilizar sistemáticamente al Congreso, viene la vacancia, sale Castillo, y creo yo que la izquierda quedaría francamente destruida en sus posibilidades. Sí, yo creo que el escenario político del país conduce al deterioro de la extrema izquierda, por un lado, y de la izquierda moderada también, porque Verónica Mendoza ha conducido a la izquierda moderada al suicidio, al prestarse incondicionalmente a la estrategia de Cerrón y de Castillo, por un lado, y de otro lado el desprestigio de la extrema derecha luego del papelón hecho luego de la segunda vuelta, alegando un fraude imposible. Entonces yo creo que se viene la hora del centro. En términos, si hubiese un adelanto de elecciones, yo creo que el centro tiene las posibilidades de ser protagonista principal, pero va a depender mucho de qué cosa hagan en estos días. Hasta el momento yo no veo, salvo al Partido Morado, no veo a Acción Popular, no veo a Alianza para el Progreso interactuando, ni siquiera Keiko, salvo un audio más o menos ambiguo, no veo una actitud de resistencia democrática a las pretensiones radicales y autoritarias del gobierno. Ahora, quería parar un momento en el tema económico. El hecho de que Castillo haya aceptado a Franky, que siempre fue un economista de izquierda y ahora según Cerrón es hijo de Milton Friedman, no sé cómo, ¿ya? Pero en fin, el hecho que Franky haya logrado convencer a Julio Velarde o esté logrando convencerlo, se queda Socorro Heiser, no hay un mensaje que parece mucho a lo que uno lee en el diario Programa, que es decir, capitalismo sí, no tenemos ningún problema. Eso sí, queremos capitalismo de Estado. Es decir,
dejar que la economía vaya por cuerda separada, porque Cerrón, como buen estratega comunista, entiende que la economía es fundamental para que el pueblo lo apoye. O sea, si el asunto económico comienza a ser central para la mayoría del país, porque suben los precios, porque todo lo que tiene componente importado cuesta más, o sea, su popularidad va a caer y no va a tener ninguna base de apoyo. Entonces, puede ser que tener a Franque signifique una idea de manejar la economía por cuerda separada, no meterse ahí. Yo creo que es una fase inicial. Ayer o anteayer un tuitero colocó: no se preocupen, amigos, la presencia de Franque es por el momento nada más, los caviares no van a dudar en el gobierno, etcétera. Claro. ¿Y quién le dio like? Vladimir Cerrón. Lógico. O sea, yo creo que la estrategia de él es: él ha aceptado a regañadientes a Pedro Franque y apenas pueda lo van a retirar de allí y van a optar por el camino más Claro, controlista, más estatista, pero suicidamente, porque no tienen pues los votos en el Congreso para poder aprobar un programa económico. Pero ¿por qué aceptas esto? Si estamos viendo que son siameses, ¿por qué Castillo acepta a Franque? ¿No? Yo creo que cree que es una manera de generar la menor turbulencia económica posible para sobrellevar su estrategia radical política. Ok, yo creo que es el maquillaje económico, le sirve para esconder el rostro radical y autoritario que en términos políticos va a querer desplegar. Porque para mí es clara la estrategia. Yo creo que sin duda ellos lo que están buscando es disolver el Congreso, convocar a una constituyente fascista como la que pretenden, donde la mitad sean elegidos directamente y la otra mitad por organizaciones sociales, que dicho sea de paso, yo no sé si legalmente eso se puede hacer. O sea, aún suponiendo que ganen el referéndum. Nuestra democracia no es corporativista, es representativa. No, claro, pero si ellos ganan el referéndum de la constituyente, ¿el presidente la puede convocar como le da la gana? Yo creo que no, ¿no? No, porque tiene que haber algunas reglas para la constituyente. Se establecen reglas. Y para eso se saca una ley, y esa ley se tiene que aprobar en un congreso. Claro. Ahora, ¿no? O sea, el problema es que, ¿qué pasa? Creo yo. El problema es que si convocan a nuevas elecciones congresales, y ahí sí tiene la mayoría de congresistas, podrían hacerlo. Por eso yo creo que el Congreso peruano tiene que tener la vacancia en ristre. Muchos ahora nos están acusando de golpistas por haber mencionado solamente el término de vacancia, pero claramente yo creo que es un arma defensiva perfectamente democrática y constitucional frente a un proyecto que se asoma autoritario y radical, ¿no? Ahora, regresemos a la derecha. El problema con la derecha, y estoy hablando de Fuerza Popular, de Renovación y de Avanza País, es que hace 15 días gritaban fraude, cuando no había ningún fraude. Engañaron a Mario Vargas Llosa, lo hicieron hacer un papelón internacional con su columna El País tuvo que corregirle la columna. Es decir, cosas que son francamente dolorosas y vergonzosas para todos los peruanos. Sí. Nunca hubo ningún fraude, pero la histeria que hemos visto, a ti y a mí nos han insultado desde la derecha de una manera. Ahora sí somos héroes, ¿no? Porque, claro, ahora sí hablamos de vacancia y todo, ahora somos héroes, ¿no? Pero hasta hace 15 días éramos los villanos por decir: señores, no hay ningún fraude de buena fe, no lo hay. Así es. Castillo ganó las elecciones. Entonces, ¿con qué cara van a salir a decir personajes que han actuado de manera autoritaria, porque lo que querían era robarse una elección, ¿no es cierto? ¿Con qué cara van a salir a decir que defienden la democracia? No, mira, claramente la movilización social y organizativa y política que debe contener los arrestos autoritarios del gobierno y radicales del gobierno de Castillo no puede ser encabezada por la coordinadora republicana, ni por Willax, ni por Erasmo Wong, ¿no? O sea, las marchas de Wong serán muy simpáticas, muy coloridas, llenas de fuegos artificiales, etcétera, pero no pueden ser pues Jorge del Castillo, Juan Cheput, Ángel Delgado, Nidia Vilches, y me olvido alguno por ahí, y Lourdes Flores, quienes encabecen esa causa.
O sea, no tienen autoridad moral. La extrema derecha ha quedado descalificada de antemano por el papelón efectivamente que hizo durante después de la segunda vuelta Y porque electoral. además, y Y lo porque peor además, es que insisten en ello, ¿ah? Algunos dicen, ya ven ahora los que dijeron que no había fraude, asuman su su decisión. voto. Yo la asumo plenamente. Yo Yo creo que también. no hubo No fraude hubo y que ganó fraude. Castillo. Y que ganó Castillo. Y lamento profundamente que Castillo se esté equivocando tan groseramente en el poder, porque yo creo que hubiera sido importante y saludable para el país que la democracia peruana digiriese un gobierno de izquierda, pero una izquierda pues decente, moderna, popular, Claro. honesta, consecuente, no importa que inclusive radical, pero democrática. Porque ahora el otro argumento que surge es, no, es la élite blanca, los politólogos blancos, los opinólogos blancos que se resienten por la presencia andina, popular, en el gabinete. No, a mí el señor Bellido no me cae mal porque hable quechua o porque sea andino, sino porque es un personaje absolutamente cuestionable, no merece estar en el cargo, ni siquiera debería ser congresista, y sin embargo es la segunda autoridad política del país. Y los cargos que están nombrando en otros ministerios y en otros despachos ministeriales son impresentables, son inadmisibles y no tienen nada que ver con su origen. Hay mejores hombres y mujeres del pueblo para convocar y para llamar. Y en esa medida yo creo que la resistencia tiene que ser encabezada por organizaciones sociales más allá de la ultraderecha. Si no, estamos fregados, van a volver a perder. Ya perdieron la elección, ya perdieron la algarada golpista y van a perder también la resistencia contra el gobierno de Castillo. Yo en ese sentido también hay un problema que es un problema de credibilidad. O sea, cuando Keiko Fujimori manda un WhatsApp que dice con el terrorismo no se negocia, lo ha dicho tantas veces que ya nadie cree que en Sí, pues. realidad la amenaza sea la amenaza del terrorismo. O sea, el centro y la izquierda miran y dicen, pues si no hay ningún terrorismo. O sea, Sí. ese es el problema de mentir tanto. No, y en Entonces, el por caso eso... de Keiko, en el caso de Keiko ha cometido graves errores. Ella, mira, había logrado reconstruir el partido Fuerza Popular de las cenizas, a las que lo condujo por haberlo derechizado tanto durante el periodo 2016-2021, y lo había puesto nuevamente en el centro y con una buena campaña logró pasar a la segunda vuelta, hizo un buen desempeño en la segunda vuelta, bueno, perdió, como todos sabemos, pero después de la segunda vuelta se sumó al papelón de la extrema derecha, del cual va a ser muy difícil volver. Entonces ella tendría que volver a ocupar el centro para recuperar alguna capacidad de convocatoria, pero yo creo que es hora de nuevos liderazgos, de nuevos actores sociales, nuevos actores políticos que encabecen, como fue la marcha contra la designación de Merino, que no fue partidarizada. Inclusive Verónica Mendoza, que se asomó a la marcha en Cusco, la votaron, le dijeron que no se meta, que no trate de sacar provecho. Una marcha cívica convocada por colectivos es la única manera de generar un movimiento en las calles que se sume al movimiento social y popular que pronto va a asomar en contra de los dislates que está cometiendo el gobierno. Claramente la ultraderecha no puede tener el monopolio de la indignación en el Perú. Ahora, en el caso del conflicto social, el lunes Guido Bellido va a las Bambas, ¿no es cierto?, a Yavi Yavi, y le va estupendo. En 5 minutos arregla el conflicto social, tiene una tregua para 2 meses. Les está diciendo al sector empresarial minero, mira hermano, yo te arreglo el problema. Yo te Claro. lo creo y yo te lo arreglo. O sea, conmigo no vas a tener problemas. ¿Cómo lees este incidente? Bueno, habría que ver primero qué cosa les ha ofrecido. Nosotros estamos averiguando en Sudaca exactamente en qué ha consistido esa negociación, porque claro, si les ha ofrecido el oro y el moro o participación en la empresa o en fin, qué cosa, sería un arreglo pues inadecuado y contraproducente del conflicto, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí me ha sorprendido escuchar ayer a Roque Benavides absolutamente conciliador con el gobierno, ya ni siquiera negatoria de confianza, mucho menos vacancia, diálogo permanente. Yo creo que está salvando ahí sus lentejas mineras
antes que pensar en el país. Los gremios tienen que jugar un papel fundamental en estas circunstancias, despercudirse del temor de ser vistos como representación de la élite y sumarse a organizaciones populares como el SUTEP o la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y otros colectivos que ya se empiezan a movilizar para resistir lo que claramente es un embate autoritario y radical que ha traicionado el mensaje de Fiestas Patrias y ha traicionado el plan bicentenario que enarboló durante la campaña el señor Pedro Castillo, ¿no? Sí, no van a modificar a Bellido, ¿eh? Creo que ha sido claro durante toda la semana, me pasó 3 días, el mensaje del Ejecutivo es: estamos muy contentos con Bellido. Sí, ayer lo hemos entrevistado en Sudaca y ha dicho: no tengo por qué renunciar, no hay razones. Así es. No va a renunciar. No va a renunciar, no hay cambio posible ahí, no creo que lo haga, por más que se lo hayan pedido. Por lo tanto, enfrentamos en los próximos 30 días un Congreso que tiene que decidir si le da o no la confianza. Así es, yo creo que no debe dársela, claramente. Bueno, pero Juan Carlos, sí, o sea, tienen que dársela, porque si no están disueltos al día siguiente. Es que yo creo que le niegan la confianza y si al día siguiente el señor Castillo nombra otro gabinete impresentable y por ende hace cuestión de confianza por segunda vez rápidamente, yo creo que el Congreso suspende la votación o la deja en stand-by y procede a la vacancia. O sea, claro, si la intención clara es disolver el Congreso, pues el Congreso tendría que tener capacidad de reaccionar. Y si no lo hace, bueno, pues bien merecido tendría que se los disuelvan, ¿no? O sea, si no es capaz de juntar los 87 u 88 votos ahora, porque supuestamente el señor Valer se ha sumado no a Perú Libre, sino a la bancada morada y Somos Perú, y por ende habría que pensar que formaría parte de esta coalición democrática contra el intento de disolver el Congreso, tienen los votos suficientes para vacarlo. Entonces, si ya no lo hacen, bueno, pues ya es responsabilidad de ellos y que asuman su disolución. O sea, igual lo van a disolver si no lo hacen. Sí, claro. Ahora, el caso de Dina Boluarte en este escenario es interesante, porque si el Congreso logra establecer una alianza con Dina Boluarte, se quedan todos con ella de presidenta. Sí. Y contra lo que muchos piensan, la información que yo tengo es que Dina Boluarte no es tan serronista como se cree, ¿eh? Que es una persona de izquierda, eventualmente radical, pero que es consciente de la necesidad de establecer un pacto con el centro. O sea, yo creo que esa es la llave del éxito del gobierno, pasa por desprenderse de los congresistas serronistas y establecer un pacto que ya le fue mostrado propiciamente por bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso, además de los morados y Somos Perú, que ya habían sumado a su propia lista, y con eso compensar largamente los eventuales 12 congresistas de Cerrón que se pasarían a la oposición y gobernar sin sobresaltos. De repente Dina Boluarte nos sorprende y demuestra un criterio político de gobernabilidad superior al del Castillo y ahí queda la crisis y se resuelve el problema y tenemos a la primera presidenta mujer de la historia los siguientes 4 años y medio, 4 años, 11 meses que quedan por delante, ¿no? Y todo gracias a la paridad que además Cerrón desprecia, ¿no? Porque lo ha dicho, ¿vale? Me han obligado por la cuota de género a poner mujeres. Solo por esa razón Dina Boluarte está en la lista. Y también Alejandro Godoy nos decía que él tenía confirmado el dato que Dina Boluarte creía en Las Pampas, en Quinoa, que ella iba a jurar. Así es. Y muchos lo creíamos, ¿sabes? Y mira, ese hubiese sido un cuadro aceptable. Claro. Yo lo reitero, a mí no me molesta que el régimen sea de izquierda, yo lo tengo ya asumido. Obviamente no me hace gracia, somos de derecha o soy de derecha, somos de hace mucho tiempo. Desde muy chiquitos. Desde muy chiquitos, y en esa medida voy a discrepar de una política económica que pretenda recrear una empresa estatal como Petroperú, inclusive poniendo grifos, o que el Banco de la Nación se entrometa en asuntos financieros, o que el Estado sea socio e inclusive mayoritario de proyectos mineros. Me parece que eso es un camino al desastre y a la corrupción. Pero en fin, o sea, ya es un gobierno de izquierda y que haga políticas de izquierda, ni modo. El pueblo votó por ello. Curiosamente, en el discurso hay temas que son graves violaciones a derechos humanos. O sea, obligar a los jóvenes al servicio militar, por ejemplo, era una cosa superada en el Perú, es un retroceso. Decir que a los delincuentes extranjeros se les deporta
sin cumplir su condena, Sí, pues. es un desastre. O sea, no hay ni lo básico. Mucha de la izquierda moderna avanzó mucho en derechos de las personas. Esta izquierda no, esta es una izquierda de los 60, Así es. a la cual los derechos humanos les da lo mismo. Por eso ¿No? es que me subleva ver a gente como Verónica Mendoza, Nuevo Perú y Juntos por el Perú sumados tan graciosamente a un proyecto como este. Para mí, bueno, es mejor que esté Franque a que esté Juan Pari en el Ministerio de Economía y mejor que esté Anaí Durán y no alguna termocéfala en el Ministerio Claro, en de la el que está, mujer. de la mujer. Pero claramente para la izquierda democrática es un baldón del que difícilmente se van a recuperar. Se han Claro. sumado a un proyecto autoritario, abiertamente autoritario y anquilosado, sin ninguna condición y sin ninguna cortapisa. La pregunta que hace Susel Paredes en Twitter fue muy pertinente, ¿no? Le dice a Anaí Durán, ¿qué haces jurando en el gabinete de un misógino y un Así es. homofóbico? O sea, Así es. ¿cómo puedes estar ahí? Porque me quedó claro, por ejemplo, el caso del Partido Morado, que hay algunas banderas que no van a bajar. O sea, la bandera de sus derechos fundamentales y los del grupo que representan no la pueden abandonar tan fácilmente como lo ha hecho Juntos por el Perú. Así es. A mí el Partido Morado me molestó su presencia en la lista de la mesa directiva, no lo entendí, pero creo que han corregido rápidamente el error y hoy son los que lideran la lucha más sensata respecto de lo que va a ser el gabinete Bellido, llamando a no votar por la confianza y advertir la irreconciliabilidad de los postulados del gobierno con una visión moderna y sensata del Estado. No veo lo mismo, lamentablemente, en Acción Popular. Ya Johnny Lescano está escribiendo que basta la presencia de Pedro Franque y de Aníbal Torres para moderar los términos y llamar al diálogo. Se están poniendo la soga al cuello. Eso es lo que están haciendo respecto de un proyecto político que lo que busca claramente es disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el Congreso dice, no, le damos la confianza, sí nomás? Bueno, consolida al gobierno, sería una rendición del Congreso respecto de sus legítimas prerrogativas de censura y de negatoria de confianza, y yo creo que consolidaría el proyecto autoritario de Cerrón. Yo creo que si ahora lo vemos a Cerrón paseándose por el Estado y colocando ministros y colocando funcionarios de segundo nivel, yo creo que si el Congreso no reacciona negándole la confianza, simplemente lo empodera y eso es sería una pésima noticia para el país, ¿no? Claro, pero, digamos, quedamos en una situación de status quo. No te apruebo una ley, te apruebo tu ministro, pero no te apruebo hasta que no me mandes una confianza. Y cuando me comiences Bueno, a... pero es que eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer el gobierno, va a ser cuestión de confianza por cualquier proyecto de ley. Pero digamos, cuando comiences a bombardearme con cuestiones de confianza, ahí te va. Esta te la tengo que aguantar porque, bueno, ministro tienes que tener. ¿Ya? Pero te vaco sin ningún problema cuando me bombardees con cuestiones de confianza. Lo que pasa es que yo creo que este gabinete es inaceptable. O sea, yo también, estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay forma, sería una defección política. Yo creo que el Congreso se perdería legitimidad y credibilidad si acepta y vota por la confianza a este gabinete. Se volvería cómplice de un desastre, de un dislate, de una magnitud nunca vista en la historia política del país. O sea, le sacan entripados o anticuchos a los ministros y a sus funcionarios nombrados día tras día y los tienen que cambiar y lo cambian y al que ponen es peor que el anterior. Y así... No, yo tengo acá una lista, empecé el programa, tú la tienes también, de todos los funcionarios ya de segundo nivel, ¿no? Secretarios generales, directores. Son de horror. Son de horror. O sea, uno va leyendo y han cambiado ya en 24 horas algunos. Sí, y los nuevos son peores. Lo que reemplaza es como si tú dijeras, ya, si quieres trabajar en transportes, mínimo una papeleta, mínimo. Claro. Si no tienes infracción de tránsito, no trabajas en transporte, ¿no? O si quieres trabajar en PCM, tienes que haberle pegado a tu mujer. Es una cosa de locos, Sí. O sea... Mira, yo quisiera creer que Castillo es un hombre inteligente, capaz de entender y leer la realidad. Y la única manera de hacerlo es que el Congreso le meta un cachetazo negándole la confianza al gabinete Bellido.
Si el Congreso no lo hace, Castillo va a creer que el camino que ha elegido es el correcto y que puede avasallar y allanar cualquier resistencia política y mantenerse en una línea radical y autoritaria como la que ha venido desplegando. Yo creo que es imperativo en términos morales y en términos políticos que el Congreso le niegue la confianza al gabinete Bellido y aspire a que eso genere un propósito de enmienda política en el presidente, que pasa por recomponer un gabinete decentemente y por deslindar ya abiertamente con Cerrón. La única manera de lograr eso, que es lo único que lo haría sostenible en el tiempo y por los siguientes 5 años, es que el Congreso se ponga los pantalones y le niegue la confianza al gabinete Bellido. Yo creo que no hacerlo sería un grave error. Probablemente esto, digamos, tenemos un horizonte de 30 días, de menos ya de 30 días, de 26 días. ¿Cuándo crees que se resuelva? Porque yo lo que tengo acá es una crisis que continúa en realidad desde hace 4 años. ¿Cuándo se resuelve esta crisis? Mira, yo creo que hay 2 formas de resolución. Una primera es que Castillo rectifique y enmiende rumbos, y si lo hiciese antes de la presentación del gabinete Bellido en el Congreso, tanto mejor. Revelaría una sabiduría política que le haría mucho bien al país y creo que nos reconduciría a un escenario de gobernabilidad por los siguientes 5 años. Reitero, con las cortapisas que para mí tiene que el gobierno sea de izquierda y, en fin, habrá que tragarse los sapos pues, de tener un gobierno de izquierda, ni modo, no nos queda otra. Ese es uno. Y el otro es que el Congreso, si es que el señor Castillo no enmienda, pues lo vaque y nos lleve a un escenario de inestabilidad temporal, porque de hecho va a haber inestabilidad con una vacancia, con la asunción de Dina Boluarte, eventual vacancia de la Boluarte, si sigue el mismo rumbo de Castillo, nuevas elecciones, que no sé si tendrán que ser generales o solo presidenciales, pero generales, incluyendo los congresistas. Ese es el problema, que el incentivo para el Congreso... Y no podrían volver a postular, además. Así es, los incentivos para los congresistas que apuestan a una permanencia de 5 años, claro, si tú le dices igual te van a disolver, ¿qué prefieres? ¿Que te disuelvan solo a ti o que todos se vayan? Claro. Ese es el dilema, ¿ya? Claro. Pero sí hay un incentivo muy, muy atractivo para un grupo de partidos políticos que son los que tienen representación en el Congreso, que solamente ellos tienen inscripción. Claro, entonces, desde el punto de vista de Acuña, de Raúl Díaz Canseco, es muy atractiva una elección estando en el centro y con muy poca competencia. Porque Fuerza Popular y Perú Libre entrarían arruinados después de todo este. Entonces, ya se pone más interesante la cosa, reitero, para partidos como Acción Popular o como APP. Y no creo que sea César Acuña, pero sí su hijo Richard, por ejemplo, que ha sido el organizador de la mesa directiva. Sí, no, y además con los anteriores congresistas en capacidad, esta vez sí ya de postular, ¿no? Exactamente. Entonces sí creo que podría haber... O no podrían postular. Eso es hay que sentarlo, es el mismo periodo y creo que no claro, se puede... Claro, tampoco podrían postular. Tendrían que ser otros nuevos. Claro. Otros nuevos, ¿ya? La discusión sería si estos sí podrían postular porque es el mismo periodo. ¿Ok? Claro, que es lo que pasó con Alberto Belaúnde. Exactamente. Se aplicaría probablemente la misma regla. Pero aún así significa volver a postular y es otro juego, se reparten las cartas de otra manera. Pero solo pueden postular los partidos que tienen inscripción. Y si el Partido Morado salva su inscripción, que está en duda, son 10, pero si no son 9. 9 de los cuales 2 entran muy caídos. Y es una gran oportunidad para López Aliaga. Gran oportunidad de pasar por lo menos a la segunda vuelta. Sí, aunque yo creo que la extrema derecha quedó muy, muy deslegitimada con su pretensión golpista, ¿no? O sea, yo creo que reforzó su 10% de votos, pero yo creo que de ahí no va a pasar. O sea, yo creo que en una situación de crisis mayor, la radicalidad de derecha no prendió, yo creo que mucho menos en una circunstancia como esta. Pero la izquierda queda vacía y ese espacio lo puede llenar Johnny Lescano, o sea, alguien de Acción Popular, ¿te das cuenta? Que puede entrar por ahí. Eso es súper atractivo para los partidos que están en el Congreso. Sí, no, yo creo que por eso la baraja política para la oposición en este momento no es tan dramática, al contrario, puede ser promisoria.
Y en esa medida yo espero que reflexionen y se den cuenta que si han pedido un crédito por 5 años pues, al banco, bueno, pues lo disuelvan y se acabó el problema, ¿no? Pero el país está por encima. Lo que sí no puede tolerarse es 5 años de un gobierno como el que ahorita tenemos. Eso sería el acabose y la destrucción no solo de la institucionalidad política del país, sino inclusive de la economía nacional, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. No sé, a ver si hay alguna pregunta del público, por favor. Está clarísimo. No sé por qué no nos contratan, ¿no? Muchos consejos hemos dado. Es demasiado. La designación del nuevo jefe del Comando Militar ayer, ¿qué opinión tienen? Sí, ahí yo prefiero abstenerme porque no soy un entendido en asuntos castrenses, la verdad. Entiendo que asume como comandante general de la Fuerza el comandante general. Y ayer circulaban los nombres en redes y yo escuchaba de algunos compañeros míos de colegio que son promoción de los que han sido designados, buenas referencias, digamos. Pero en general yo creo que hay un claro compromiso de la Fuerza Armada con la democracia, felizmente. Yo creo que el trauma de ver a sus superiores desfilar por la cárcel luego del fujimontesinismo los ha curado de espanto de cualquier posibilidad. Y hay además una consideración que he leído y he escuchado de algunos compañeros militares que dicen, mira, ¿para qué? O sea, me piden que dé golpe, claro, y después el que se come los 15 años de cárcel soy yo, y los civiles que me alentaron no me van a defender en absoluto. Así que yo creo que felizmente por ese lado los arrestos golpistas cayeron en saco roto y quedará para la historia como algunos, inclusive lamentablemente nuestro novelista Mario Vargas Llosa, incitando a que cualquier salida era legítima para detener el triunfo de Castillo, era una invocación al golpe militar. Yo creo que lamentablemente Mario se confundió, lo marearon, y lamento, lo mal informaron. Y lamento la beligerancia activa que mantiene Alvarito en redes sociales, ya ni siquiera enfrentando al enemigo principal que es el gobierno, sino denostando de quienes, según él, se mostraron débiles en los momentos difíciles en los que había que denunciar el fraude porque era la única manera de detener a Castillo. O sea, en este momento lo que se necesita es unidad de la oposición a Castillo y nada resta y todo suma. Pero ver algunos personajes atizando el conflicto entre quienes consideramos a Castillo un gobierno nefasto hasta el momento, me parece pues doblemente torpe y que revela claramente que ese sector, o sea, la coordinadora republicana y Erasmo Wong no pueden ser los rostros de la resistencia democrática al gobierno de Castillo. De ninguna manera. Porque no van a convocar a la mayoría, pues. Así es. Y han sido tan groseros, tan malcriados, tan, hay que decirlo, turbios, ¿no? O sea, tú no te puedes inventar un fraude para robarte una elección. ¿Qué les pasa? O sea, las cosas como son. Yo puedo estar como tú, muy disgustada con un gobierno de izquierda, pero no me voy a robar una elección. Yo traté por todos los medios de hacer ver esto, no tuve éxito, lamentablemente, y yo lamento muchísimo porque es muy doloroso que se haya malinformado a Mario Vargas Llosa, porque esa es la verdad, se ha malinformado, muy pocas voces han podido llegar a él y lamentablemente no le han dado la versión completa de los hechos. Pero bueno, estamos en otro escenario ahora. Sobre las Fuerzas Armadas solo agregar lo siguiente, la información que yo tengo es que el aterrizaje ha sido malo, es decir, cuando renuncia Astudillo renuncia porque sabe que viene un ministro de Defensa que no es apreciado en absoluto por nadie en las Fuerzas Armadas. Un policía que fue dado de baja por medida disciplinaria jamás va a ser apreciado en las Fuerzas Armadas. Primer problema. Pero segundo problema es que cuando van a investirlo, ¿no es cierto?, con el bastón de mando, la placa, etcétera, le dicen, señor presidente, tiene que nombrar usted a un jefe del comando conjunto, si no, no le podemos dar las insignias de mando. Y dice, eso ya lo tengo solucionado. Hay una crónica interesante en El Comercio, pero no soluciona nada. Entonces se presenta el desfile, el 30, sin las insignias, y eso se ve como un acto de, si quieres, dejadez, de
de mala crianza, de falta de respeto, y se retira del desfile Sí, en la idea de que se va al sismo de Piura 30 minutos antes de que acabe. Bueno, pésimo aterrizaje del presidente Castillo en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas está hecha de símbolos. Toda la simbología importa, no es algo que tú puedas cambiar. Entonces, nosotros vamos a publicar esta semana una crónica de la interna de las Fuerzas Armadas y el descontento es enorme, ¿no? Así es. La información que yo tengo yo es que las Fuerzas Armadas, los colectivos LGTB, o sea, hay gente de nicho, ¿no?, que están muy descontentos con la situación y razones no le faltan. No, Entonces, y el desaire del desfile fue grosero, o sea, mira, un saludo a mis amigos piuranos, pero la verdad es que eso no ha sido un terremoto, pues, o sea, no ha sido una tragedia como la de Pisco, no justificaba que el presidente abandonase un acto y tomase un avión faltaban 30 minutos, esperas que termine y te vas inmediatamente a Piura. Así es. Fue un desaire, y así lo han sentido y les ha molestado. Y con toda razón, no van a dar un golpe de Estado ni participar en estas aventuras de los civiles de ninguna manera, pero tienes que tratar bien a las que son tus Fuerzas Armadas, porque tú eres su comandante en jefe. Así es. Y es lo mínimo que puedes hacer. No, es un desastre por donde se le ve. O sea, Castillo está cometiendo estropicio tras estropicio. Digamos, para no mencionar en Cancillería la relación con Colombia. Así es. La mala crianza con el presidente colombiano, a mí se me cae la cara ha sido de horror. De horror. Para no mencionar la mala crianza con el rey de España. Bueno, que ahí no me molesta tanto, la verdad, pero bueno, bien hecho. No tenía para qué venir tampoco. O sea, yo no entiendo qué hace un rey yendo a visitar a países que celebran su independencia de él mismo, digamos, ¿no? Bueno. Y esa es una discusión que nos tomaría todo el programa, pero... Claro. Pero en general, pero lo de Colombia sí fue groserísimo. No lo menciona, no lo saluda, no lo invita a Ayacucho, etcétera. Muy grosero. Y claramente yo creo que es una medida aconsejada por el canciller Béjar, ¿no? Claro que yo puedo estar en desacuerdo con la política de determinado país, pero yo no me puedo enemistar con el jefe de Estado del país. Es lo mínimo que un diplomático sabe. Estás hablando con países que son permanentes, no con políticas que son temporales. Eso además es socio en la Alianza del Pacífico, en fin. O sea, hay varios añadidos que deberían haber hecho sopesar esa alianza con un nivel de prioridad mucho mayor, ¿no? Muy desagradable todo el asunto de la Cancillería. Y hay que decirlo, Béjar es una persona que tiene asesinatos encima. O sea, no solamente es un sedicioso condenado por sedición, tiene sangre. Hechos de sangre en las manos. Entonces, eso es diferente. O sea, hay peruanos que fueron asesinados en los hechos de los 60. Sus herederos, sus hijos, sus nietos viven. ¿Cómo puedes tener al asesino de tu abuelo sentado de canciller? Sí, por eso yo insisto, el Congreso no debería calcular políticamente lo que corresponde hacer, porque igual lo que se viene va a ser negativo para él y debe proceder a negarle la confianza a este gabinete. Y aspirar a que el presidente rectifique. O sea, el presidente no va a rectificar si no recibe un manazo. Aparentemente a los golpes se entiende. Sí, ese es el tema. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Tafur. Mucho éxito en Sudaca. No dejen de entrar a la página sudaca.pe y suscríbanse. Yo estoy suscrita y me llega... esta semana ha sido un bombardeo de información, Juan Carlos, ¿no? Y suena una campanita. Cada vez que entra algo, entonces mi computadora hace ping, ping, ping y aparecen todos los de Sudaca el día entero. Y vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Esta semana justamente, estén atentos. Sí, hemos tocado varios de los temas y yo le conozco la cara a Juan Carlos como diciendo, me está quemando la primicia. Sí. Así que ya le conozco la cara. Ya hace 40 años que le conozco la cara. Me está quemando la primicia. Entonces, vienen cosas, de las que hemos hablado, vienen más cosas en Sudáfrica. Vienen más cosas, exactamente. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto, gracias.